Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en una de las historias más conmovedoras de la Biblia. La historia de Job. Exacto, la historia de Job, un relato que nos invita a reflexionar sobre la fe El sufrimiento. y, por supuesto, la resiliencia del espíritu humano. Es realmente fascinante cómo esta historia, a pesar de su antigüedad, sigue resonando con tanta fuerza en nuestros días. Totalmente. Y es que Job, un hombre descrito como intachable y recto, bendecido con una vida plena, Una vida que ya muchos quisiéramos, ¿no? se enfrenta a una serie de pruebas. Pruebas que realmente desafían nuestra comprensión del dolor y la justicia. Sin duda, Job es como el ejemplo perfecto de la bendición divina, ¿no? sí. Una vida próspera, una familia numerosa, y de repente todo da un giro inesperado. Todo cambia. ¿Te imaginas estar en su lugar? Uf. Perderlo todo de noche a la mañana. Es inimaginable. Posesiones ganado incluso a sus propios hijos. Una serie de calamidades que nos hacen preguntarnos por qué. ¿Por qué a él? ¿Por qué a alguien que aparentemente no lo merece? Exacto. Y como si no fuera suficiente. A Job le sobreviene una enfermedad terrible Qué horrible. que lo deja cubierto de llagas Imagínate. y sumido en un dolor físico insoportable. Es ahí donde la historia adquiere una dimensión completamente nueva. Porque el sufrimiento de Job no se limita solo a lo material, Claro. trasciende a lo físico y emocional. Es desgarrador pensar en la soledad que Job debió experimentar. Imagínate, Sus amigos, en lugar de ofrecerle consuelo, lo acusan de haber pecado en secreto, en secreto. como si su sufrimiento fuera un castigo divino. Increíble. La incomprensión y el abandono de sus seres queridos se suman a la agonía de Job. Haciéndole sentir aún más aislado en su dolor. Y a pesar de todo, Job se aferra a su fe. Su fe. Recuerda esa frase tan poderosa. ¿Cuál? El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Impresionante. Palabras que revelan la esencia misma de su fe, ¿verdad? Totalmente. Pero es importante destacar que la fe de Job no es pasiva. A lo largo de la historia, él expresa su confusión, Claro. su tristeza, incluso sus desesperaciones. Llega a cuestionar a Dios, a preguntarle directamente el porqué de su sufrimiento. Esa lucha interna, esa mezcla de fe y cuestionamiento. Es lo que hace a Job un personaje tan humano, tan cercano a nosotros. Porque, ¿quién no ha dudado alguna vez en momentos difíciles? ¿Quién no se ha preguntado por qué le están pasando cosas malas? Claro, la fe no siempre es sinónimo de certeza absoluta. No. La historia de Job nos muestra que la duda y el dolor pueden coexistir con la fe. Es interesante. Que incluso en la oscuridad más profunda la llama de la esperanza puede seguir ardiendo. Job no maldice a Dios, no le niega de su fe. Es como si en el fondo comprendiera que su relación con Dios va más allá de las circunstancias. Más allá de las recompensas o los castigos. Exacto. Esa es una de las claves de la historia. La fe de Job no está condicionada por lo que recibe o deja de recibir. Es una conexión profunda e incondicional que se mantiene firme incluso cuando todo parece perdido. ¡Wow! Firme. Y es precisamente esa fe inquebrantable la que nos lleva a uno de los momentos más impactantes de la historia. El encuentro de Job con Dios. Pero Dios se le aparece a Job. Imagínate la escena. Después de tanto sufrimiento, tanta incertidumbre, Dios finalmente responde a Job. La escena del torbellino. Exacto. Es uno de esos pasajes que te dejan sin aliento. ¿Cómo fue ese encuentro? Porque no creo que Dios le haya dado a Job una lista de razones por las que le sucedieron esas cosas, ¿verdad? No le da una lista de razones. Ya. Dios no le ofrece explicaciones detalladas ni trata de justificar su sufrimiento. Entiendo. En cambio, se revela a Job en medio de un torbellino, mostrándole la grandeza y complejidad de la creación. Wow. Es como si le dijera a Job, tu dolor es real, pero forma parte de algo mucho más grande, algo que tu mente humana no puede comprender del todo. Es una perspectiva totalmente diferente, ¿no? En lugar de respuestas directas, Dios le muestra a Job la inmensidad del universo, la magnificencia de la naturaleza. Precisamente. Y ante esta revelación, la reacción de Job es crucial. ¿Qué hace Job? En lugar de aferrarse a su lógica o exigir respuestas, reconoce la soberanía de Dios Ya veo. y se rinde ante su sabiduría infinita. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Exactamente. Esa frase de Job resume a la perfección su transformación. Pasa de una fe basada en la comprensión a una fe basada en la confianza absoluta. Totalmente. Job acepta que la mente humana no puede abarcar los designios divinos y se entrega a la voluntad de Dios con humildad y aceptación. Es un punto de inflexión en la historia. Y después de este encuentro tan poderoso, ¿qué sucede con Job?
¿Cómo se resuelve todo? Dios lo restaura. Lo restaura. Le devuelve la salud, la prosperidad y le concede una familia aún más numerosa que la que tenía antes. Espera. Entonces, después de todo ese sufrimiento, Job recibe una especie de recompensa. Más que una simple recompensa material, la restauración de Job simboliza la fidelidad de Dios y el poder redentor del sufrimiento. Nos muestra que incluso en las situaciones más difíciles, la esperanza y la posibilidad de renovación siempre están presentes. Interesante. Eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia para aplicarlas en nuestras propias vidas? Porque, no todos vamos a perderlo todo como Job, pero todos enfrentamos desafíos y momentos de dolor. La historia de Job nos invita a repensar nuestra comprensión del sufrimiento. A menudo tendemos a asociarlo con el pecado como si fuera un castigo divino. Pero la historia de Job nos muestra que no siempre es así. El dolor puede ser una prueba de fe, una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarnos más a Dios. Eso es algo que a veces olvidamos, ¿verdad? Tendemos a pensar que si somos buenas personas, la vida nos tratará bien, y si nos pasan cosas malas es porque hemos hecho algo mal. Pero la historia de Job desafía esa idea. Claro, Job era un hombre justo y sin embargo sufrió enormemente. Su historia nos invita a cuestionar la idea de que la prosperidad es sinónimo de bendición divina y la adversidad de castigo. Y también nos recuerda la importancia de la paciencia y la perseverancia, ¿no? Job nunca renunció a su fe incluso en los momentos más oscuros. Así es. La fe no se trata solo de creer, sino también de resistir, de perseverar en medio de la dificultad, confiando en que Dios tiene un plan, aunque a veces no podamos comprenderlo. Es como si Job nos dijera, aguanten, no se rindan la tormenta, eventualmente pasará. Es esa capacidad de Job de mantener la fe a pesar de las circunstancias. Aceptar que hay cosas que escapan a nuestra comprensión. A veces lo único que podemos hacer es confiar. Confiar en que incluso en medio del caos hay un orden. Que incluso en la oscuridad más profunda hay una luz que nos guía. Pero, ¿cómo podemos aplicar esa enseñanza a nuestra vida diaria? Porque seamos realistas, no todos vamos a tener una experiencia tan extrema como la Job. No todos vamos a experimentar algo tan extremo como Job, pero todos enfrentamos momentos de dolor, de incertidumbre, de pérdida. Y en esos momentos la historia de Job nos recuerda que no estamos solos. Que incluso cuando sentimos que hemos perdido todo, aún nos queda la fe. Es como si Job nos dijera, y si yo pude superar esto, tú también puedes. Es un mensaje de esperanza, de resiliencia, que nos impulsa a seguir adelante a pesar de las adversidades. Exacto. La historia de Job no es un manual para evitar el sufrimiento, sino una fuente de inspiración para enfrentarlo con valentía y esperanza. Nos enseña que el dolor, aunque inevitable en la vida humana, no tiene por qué destruirnos. Y lo más importante, creo yo, es que nos recuerda que Dios está con nosotros en esos momentos difíciles, que no nos abandona, que nos ofrece su consuelo y su fuerza para seguir adelante. Totalmente. La historia de Job nos invita a confiar en la promesa de que después de la tormenta viene la calma, que el sufrimiento, aunque doloroso, puede ser una oportunidad para crecer, para transformarnos y para acercarnos más a Dios. Es una perspectiva poderosa, ¿verdad? Ver el sufrimiento no como un castigo, sino como una oportunidad para fortalecer nuestra fe, para descubrir nuestra propia resiliencia, para conectar con algo más grande que nosotros mismos. Y así como Job fue restaurado después de su prueba, nosotros también podemos encontrar la sanación, la redención y una nueva plenitud de vida a través de nuestra fe. La historia de Job nos deja con una pregunta que resuena a lo largo de los siglos. ¿Cómo te inspira su ejemplo de fe y resiliencia? ¿Cómo puedes aplicar sus enseñanzas a tu propia vida para afrontar los desafíos con esperanza y fortaleza? Te invitamos a reflexionar sobre ello, a descubrir cómo esta historia milenaria puede iluminar tu camino y recordarte el poder transformador de la fe y la presencia constante de Dios en tu vida.